Vamos a hablar de ciencia, como hacemos todos los viernes a esta hora. El pasado viernes se cumplió el 25º aniversario del fallecimiento de un señor que se llamó Richard Feynman, que fue un físico teórico norteamericano que ganó el premio Nobel en el año 1965. Y Alberto Aparici me dijo, hombre, no deberíamos dejar que pasaran muchos más días sin tener la oportunidad de decir algunas cosas sobre Feynman, que es uno de los tipos más increíbles que ha dado la física del siglo XX. Hola Alberto Aparici, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues tú me dirás qué es lo que te parece tan interesante de este personaje, de esta persona, el señor Feynman. ¿Qué es lo más interesante de él? ¿Qué es lo que a ti te atrae en concreto? Bueno, hay muchísimas cosas. Hoy va a dar tiempo solo a contar unas poquitas, pero si es a mí en concreto, supongo que en primer lugar me afecta en lo personal porque es una de las personas que cambiaron mi visión de la ciencia, literalmente. Es una de las personas que cuando yo empecé a leer las cosas que escribió me reveló que había muchas maneras de acercarse al estudio científico, incluso aunque lo realizaras a muy alto nivel. Porque Feynman, ante todo, lo que fue durante toda su carrera es una especie de niño grande. Fue una especie de tipo fascinado por todas las cosas que veía a su alrededor y que no comprendía. Él tenía un talento muy especial para encontrar belleza en el mundo, en las cosas. Todo lo que requería una explicación le parecía emocionante. Y cuando lograba encontrar las respuestas, se echaba a reír de puro placer, ¿no? Uh-huh. Recuerdo una entrevista que dio, creo que en los años 80, en la que contaba que en un momento dado estaba en el dentista y que le daba un poco de miedo el taladro que el doctor llevaba en la mano, como a todo el mundo. Así que decidió que tenía que pensar en otra cosa, ¿no? Para olvidarse del taladro. Y se le ocurrió lo siguiente, a ver, ¿el taladro por qué gira? E inmediatamente, claro, pensó que era porque la electricidad lo impulsaba. Pero esta electricidad venía a través de cables de cobre de una dinamo que estaba girando en una presa a muchos kilómetros de distancia. Y cuando se dio cuenta de que el taladro giraba, porque había una dinamo que giraba, y que si la dinamo se parara, el taladro también se pararía, se dijo a sí mismo, pero ¿cómo puede ser tan increíblemente divertido, ¿no? El mundo este en el que vivimos. Y se echó a reír ahí simplemente en medio de la entrevista. Yo no sé, me puede parecer una tontería, pero este tipo de excitación, este tipo de fascinación es la que nos atrajo a muchos a la ciencia. Y Feynman la hacía patente, te hacía vivirla, ¿no? En sus entrevistas, en los libros. O sea, no tenía nada que ver con este tópico tan extendido del sabio, del científico concentrado, callado y incapaz de transmitir de una manera atractiva las cosas en las que está trabajando, ¿no? Nada, él era todo lo contrario. Él era una especie de científico artista, si quieres, ¿no? De hecho, mira, a él le gustaba bastante el arte y una de las cosas que defendía era que no había tantísima diferencia, que no había esas barreras que algunos ven entre ciencia y arte. El arte de lo que trata es de la belleza y de las emociones. Y la ciencia, él decía, no es otra cosa que una herramienta para descubrir nuevos tipos de belleza o para generar otro tipo de emociones. Hay otra entrevista, que por cierto luego tuitearé, en la que cuenta que un amigo suyo, que era artista, le decía que los científicos, con esto de querer saber de qué iban todas las cosas y la explicación de todas las cosas, lo que hacía era quitarles el misterio y quitarles la belleza, ¿no? Les robaban todo lo bonito que tenían. Y Feynman le dijo, ¿qué va? Si es completamente al contrario. Cuando miramos una flor, tanto tú como yo podemos apreciar la belleza de esa flor, pero yo, como científico, puedo apreciar otras cosas. Yo puedo ver que la flor está hecha de células, yo puedo ver que los pétalos fueron hojas en el pasado, que cambiaron de color para atraer a los insectos, que los insectos pueden apreciar esos colores y que se sienten atraídos por ellos. Entonces, ¿tendrán también los insectos un sentido de la belleza? ¿Pensarán a lo mejor que la flor es bonita? Hay mucha belleza en esas cuestiones, ¿no? Y son cuestiones puramente científicas. Feynman, en definitiva, pues era un tipo que cuando se ponía a hablar de ciencia se empeñaba en descubrirnos que era algo divertido y que era algo muy emocionante. Oye, y como hombre de ciencia, aparte de divulgador y él era investigador, sus aportaciones a la física, ¿cuáles fueron? Bueno, son muchísimas, porque como era un tipo tan curioso, aportó a muchos campos, incluso muy diferentes del suyo de formación, que era la física teórica, ¿no? Él sobre todo participó en cosas de física cuántica y de física de partículas, ¿no? Pero luego digamos que diversificó de alguna manera. Mira, si yo tuviese que elegir una cosa de todas sus aportaciones a la ciencia, yo me quedaría con la llamada integral de camino de Feynman, que no es otra cosa que una formulación alternativa de la mecánica cuántica, es decir, una manera diferente de mirar la mecánica cuántica. Si te acuerdas, cuando hemos hablado de física cuántica, hemos dicho que muchas veces en el formalismo cuántico solo podemos calcular probabilidades de cosas, ¿no?
Hemos dicho también que los objetos cuánticos, las partículas, pues se comportan de maneras poco intuitivas, ¿no? De maneras que a veces dices, esto no puede estar pasando. Sí. Bueno, pues la integral de camino de Feynman nos da alguna pista de cómo se producen estos comportamientos tan extraños y tan sorprendentes. Mira, en su teoría, para calcular la probabilidad de que una partícula vaya de un punto A a un punto B, que es la cosa más básica que hay, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta todos los posibles caminos que puede tomar, hasta los que a primera vista parecen completamente absurdos. Ejemplo, imagínate que tengo una pared con 3 agujeros, ¿vale? Sí. Y quiero mandar un electrón al otro lado de la pared. Uh-huh. Entonces lo que hago es apunto al agujero del centro y disparo. Lo lógico es pensar que el electrón va a pasar por el centro y ya está. No, nada más que eso. Pues la teoría de Feynman nos dice que no. Que para saber la probabilidad de que atraviese la pared hay que tener en cuenta que el electrón puede pasar por el de la izquierda y puede pasar por el de la derecha. Pero es que hay más. Hay que también tener en cuenta la probabilidad de que atraviese la pared, de que no pase por ninguno de los agujeros, sino por un sitio donde no hay agujero. Pero eso no puede ser. O sea, si has apuntado al agujero del centro, pues el electrón irá por el agujero del centro. Y ya está, que para eso has apuntado. Pues... ¿No? Pues no. La verdad es que no. Ya, es decir, tienes razón, pero no del todo. El sentido común, esto que es tan bonito de decir, el sentido común indica... Exactamente, el sentido común y la física cuántica están en ocasiones un pelín reñidos. Yeah. La teoría de Feynman nos dice que efectivamente puede pasar por el de la derecha y puede pasar por el de la izquierda, pero el del centro es más probable porque has apuntado al del centro. Lo que te dice la teoría es que no todos los caminos son iguales, ¿no? Que hay algunos que pueden suceder, pero que son sucesos verdaderamente improbables. Es más, tú imagínate que quitamos los agujeros de la pared directamente. Sí. Pues la teoría nos dice que si tú tiras electrones sobre esa pared, aún hay una pequeñísima probabilidad de que los electrones pasen a través de la pared. Esta cosa se llama efecto túnel y es algo que no inventó Feynman, ni mucho menos, es algo conocido desde el principio de la teoría y hoy está no solo comprobado, sino que además hay aplicaciones. Se hacen microscopios que utilizan este efecto túnel, que tiran electrones contra objetos pequeños y observan cuántos los atraviesan, cuántos pasan al otro lado. Entonces, esto no lo descubrió Feynman, pero su teoría nos permite entender cuál es el sentido de este efecto túnel. El camino a través de la pared, pues es otro camino que puede suceder. Lo que pasa es que la teoría te dice que es un camino muy improbable. Y efectivamente tú vas, mides y ves que eso pasa muy poquitas veces. Qué interesante todo esto. Oye, como nos vamos a quedar sin tiempo ya casi de inmediato, para los oyentes que se hayan quedado con ganas, que seguro que los hay, de saber más sobre Richard Feynman, danos alguna referencia, aparte de esto que vas a tuitear después, estas entrevistas que me has anunciado. Claro que sí. Hay un libro que es de lectura prácticamente obligatoria para los físicos y se llama, apunten, ¿Está usted de broma, señor Feynman? Qué bonito título. Sí, es un título, el título viene de una frase que le dijo una persona a Feynman, porque este libro es una especie de autobiografía contada en forma de anécdotas por parte de Feynman. Digamos que lo que hace Feynman es contarte su vida a través de historietas muy divertidas que le han pasado, porque el hombre era un pozo de anécdotas. No puedes ni imaginarte la de cosas divertidas que a este hombre le pasaron. Por ejemplo, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban tratando de elegir gente para llevarla a Europa de reemplazo, Feynman consiguió que le declararan loco. Es decir, fue al reconocimiento médico y cuando los psiquiatras empezaron a preguntarle cosas, él empezó a responder cosas que tenían algún sentido, pero que eran un poco sospechosas. Entonces, al final consiguió que le declararan no apto para el servicio. Qué espabilado. Y como esta, tiene muchas otras, como cuando aprendió a abrir cajas fuertes mientras estaba en Los Álamos. Pero bueno, nos podríamos perder contando cosas de estas. Qué bueno. Luego hay otro libro más, que es para los que quieran un contenido mucho más científico, que es su electrodinámica cuántica. Es un título que puede dar un poco de miedo. Mucho. Pero el libro... sí, ¿verdad? Pero el libro es más conocido por el subtítulo, que es el siguiente: La extraña teoría de la luz y la materia. Ah, bueno, o sea, es otra cosa. Título muy bonito que le puso Feynman. Este es un libro en el que Feynman trata de explicar la interacción entre luz y materia y la mecánica cuántica, que es necesaria para explicar esa interacción, un poco para todos los públicos. Él no te pone ecuaciones en ningún momento, pero él te va explicando la lógica de la teoría y de hecho te va dando como reglas mnemotécnicas
con las que tú puedes calcular, puedes hacer cálculos de probabilidades de sucesos reales de electrodinámica cuántica. Es un libro muy muy interesante. Además, él se inventó completamente el formalismo en ese libro. Él dijo, yo tengo que poder explicar esto a la gente que no sepa matemáticas, tengo que hacerlo de alguna manera, y se lo inventó y lo consiguió. Es este libro, La extraña teoría de la luz y la materia. Un libro muy recomendable. Bueno, es un desafío, ¿eh? Un desafío para algunos, ponernos a leer estos... Bueno, es un libro muy ameno, es que es muy ameno leer a Feynman. Es un tipo que realmente trata de hacerte disfrutar. Entonces, aunque te esté explicando cosas complicadas, no se te hace pesado. Pues nos apuntamos, ¿qué cosas tenemos que aprender todavía? Nos quedamos sin tiempo y sin vida para poder aprender. Sí, tú y todos. Sí. Pues cuídate mucho, Alberto, tomamos nota de tus sugerencias, de tus recomendaciones. No te olvides de tuitear esas entrevistas en esos vídeos de YouTube que antes comentaste. Lo hago inmediatamente. Y hasta la próxima semana, cuídate, que seas feliz. Un abrazo. Adiós, adiós.